Capítulo 101. Sé amable. Gunning también terminó los trabajos en media hora, sin ningún indicio de trampa. Gunning sabía que era difícil para alguien que sabía que ella había sido mala estudiando aceptar su cambio, pero la verdadera Azul nunca se mancharía. Ahora no tenía miedo de enfrentarse a sus compañeros de clase y maestros. Después de las pruebas de la tarde, Gunning se fue directamente. Eran apenas las 4 p.m. La hora acordada era las 6 p.m. en el restaurante Yui en Yui Road. Tomó alrededor de 20 minutos caminar desde Fenwa Luxury Mansion hasta el restaurante Yui, por lo que Gunman y los demás planearon salir de sus casas a las 5 p.m. Por lo tanto, Gunning regresó a casa primero. Esta vez no corrió, sino que tomó un taxi. En 20 minutos, estaba de regreso en Fenwa Luxury Mansion. Gunning le había dicho a su familia que hoy tenía un examen mensual, por lo que Gunman y el resto se sorprendieron de que ella llegara a casa tan temprano. ¿Por qué llegas a casa tan temprano?, preguntó Gunman. Terminé las pruebas, así que estoy de regreso, respondió Gunning. ¿Es porque no sabías las respuestas? Está bien. Podemos seguir intentándolo, la consoló Gunning. Nunca culparon a Gunning por su desempeño, sino que siempre la alentaron, porque todos sabían que no todos los niños nacen académicos. Gunning no dio más explicaciones. Los resultados serían la mejor prueba. Poco después, Jiang Xinyue también regresó a casa. Solo tenía 2 clases por la tarde y salió de la escuela a las 4:05 p.m. Regresó a casa a las 4:30 p.m. Todos estaban listos para irse cuando eran las 5 p.m., pero Gunning los detuvo a todos. Ella dijo, ¿por qué deberíamos ir allí tan temprano? Siempre llegamos a la comida familiar antes que ellos. Y ellos siempre llegan tarde. Creo que estará bien si llegamos a tiempo. Bueno, Gunman sintió que no era apropiado. Creo que Ning tiene razón. ¿Por qué deberíamos llegar temprano y esperarlos cada vez? Gunning asintió de inmediato. Volvió a sentarse. Gunman se comprometió al final. Tanto Gunman como Gunning deliberadamente no se vistieron elegantemente. Llevaban ropa de marca de nivel medio y lucían normales. Nadie sabría de qué marca se trataba si no estuviera familiarizado con las marcas de ropa. Jiang Shu tenía el mismo estilo. En cuanto a Gunning, todavía llevaba su traje informal. No salieron hasta las 5:30 p.m. Caminaron hasta el restaurante Yui. Cuando llegaron, faltaban 5 minutos para las 6 de la tarde, pero se encontraron casualmente con la familia de Gu Qingxian afuera. La familia de Gu Qingxian incluía a Gu Qingxian, Lin Lijuan, Gu Qingxian y la anciana. Siempre llegaban tarde a la comida familiar. Gu Qingxian era el más rico de la familia Gu, por lo que también era el más poderoso. Por lo tanto, se volvió arrogante y también creía que era la estrella de su familia. Se molestó cuando se encontró con Gunman y otros afuera. A excepción de Gu Qingxian, Lin Lijuan, Gu Xiaoxiao y la anciana, todos cambiaron sus caras. Especialmente la anciana, todavía estaba molesta porque Gunning le había gritado la última vez. Inmediatamente levantó la voz con enojo. Gunning, la bastarda. ¿Quién te dijo que estuvieras aquí? Vete de inmediato. La anciana había perdido todos sus modales y se comportaba como una loca. De repente, su voz atrajo la atención de la gente que estaba a su alrededor. Aunque la multitud no sabía qué estaba pasando, despreciaron el comportamiento grosero de la anciana. Gu Qingxian se sorprendió por su madre y también se sintió avergonzado ante las miradas de los demás. Gritó. Mamá, sabía que a su madre nunca le había gustado Gunning, y a él tampoco. También odiaba y despreciaba a Gunning. Cada vez que se encontraban, la anciana humillaba a Gunning, pero nunca había visto a su madre enfadarse tanto. Gu Qingxian había estado ocupado estos días y rara vez estaba en casa, por lo que no sabía qué había sucedido el otro día. Mientras tanto, Gunman y los demás se pusieron furiosos de inmediato. Gunman sintió ganas de llorar. Ella replicó. Mamá, ¿podrías ser amable? Ning es mi hija. Ella no es una tonta. Además, es mi tercer hermano quien me pidió que estuviera aquí. La anciana no se sintió avergonzada en absoluto. Al contrario, estaba más enojada. Es una tonta. Nunca admitiré que es mi nieta. Si se queda, me iré ahora mismo. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Podemos hablar cuando estemos en la habitación privada? Me estás avergonzando frente a todos en público. Gu Qingxian estaba un poco disgustado. Pase lo que pase, era un hombre de poca fama en la ciudad de Fe. El comportamiento de su madre obviamente lo había avergonzado. Sin embargo, la anciana estaba tan enojada que no le importaban en absoluto sus caras.
Además, ella era de hecho una mujer mandona y dominante, que solo se preocupaba por sí misma. Ella continuó gritándole a Gunin. ¿Qué te pasa? Tú, bastardo, golpeaste a Xiao Xiao, pero te negaste a disculparte. Incluso me gritaste. Estás loca. Gu Qingxian rara vez estaba en casa estos días, por lo que nadie le contó lo que había sucedido. Al oír la palabra bastardo, Gunin, Guman y los demás se disgustaron. Gunin le lanzó una mirada fría a la anciana. La anciana se asustó y se quedó muda de inmediato. Aunque Gu Qingxian prefirió salvar su cara, perdió el control de sus emociones desde que su hija estuvo involucrada. ¿Qué? ¿Gunin golpeó a Xiao Xiao? Gu Qingxian cambió su rostro de repente. Sus ojos estaban llenos de ira mientras miraba a Gunin. Gu Xiao Xiao criticó a Gunin sin demora. ¿Sí? Papá, Gunin me golpeó la cabeza con un plato y luego me abofeteó varias veces. La abuela le dijo que se disculpara conmigo, pero ella se negó a hacerlo. Además, incluso le gritó a la abuela y amenazó a mamá. Después de eso, le dirigió a Gunin una mirada provocativa. Ella tenía miedo de Gunin, pero ahora que su padre también estaba allí, ya no tenía miedo. Ahora toda la multitud miró a Gunin con sorpresa. ¿Qué? Golpeó a la niña con un plato e incluso la abofeteó. Ella se negó a disculparse y luego gritó y amenazó a la generación mayor. Si es así, la joven era muy violenta y grosera. Algunos inmediatamente tuvieron una mala impresión de Gunin. Sin embargo, algunas personas, antes de que se confirmara, no lo creyeron de inmediato. Todavía tenían dudas sobre Gunin. Guman, ¿qué clase de hija tienes? ¿Cómo se atreve a golpear a mi hija? Le gritó Gu Qingxian a Guman. Guman se sorprendió por su grito. En la familia Gu, todos le tenían miedo a Gu Qingxian porque era el hombre más rico, más poderoso y mayor de su familia. Incluso Gu Qingyan, que trabajaba en un departamento nacional, respetaba mucho a Gu Qingxian. Capítulo 102. ¿Quién es grosero? Gu Qingyan era un funcionario público común y corriente, no un funcionario importante. No podía compararse con Gu Qingxian. Aunque Guman le tenía miedo a Gu Qingxian, nunca se rendiría una vez que Gunin estuviera involucrada. Ella replicó. Ning Ning golpeó a Xiao Xiao solo porque Xiao Xiao humilló a Ning Ning primero. ¿Y qué? De todos modos, no la han lastimado físicamente. No debería abofetear a mi hija. Gu Qingxian no pensó que estuviera mal que Gu Xiao Xiao hubiera humillado a Gunin. Guman estaba tan enojada que casi se desmaya de repente. Casi se cae. Gunin inmediatamente apoyó a su madre y vertió algo de poder en su cuerpo. Aunque no había mucho poder en los ojos de Jade de Gunin, fue suficiente para ayudar a Guman a estabilizar su respiración. De repente, Guman sintió que una corriente de aire fresco fluía hacia su interior. Su respiración se estabilizó de inmediato. Guman pensó que era extraño, pero no pensó más en ello porque Gunin pronto se detuvo. Guman creyó que era una ilusión. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué Ning Ning debería ser tratada de esa manera? Gu Qing también estaba enojada. Aunque sabía que Gu Qingxian era egoísta, no sabía que pudiera ser tan desvergonzado. Fue culpa de Xiao Xiao humillar a los demás, pero Gunin nunca debería golpearla. Gu Qingxian casi perdió la paciencia. Añadió. Además, nuestra madre le dijo que se disculpara. Ella se negó e incluso le gritó a nuestra madre. Es tan grosera. Vaya. Gunin no pudo evitar burlarse. Miró a Gu Qingxian y dijo con frialdad. En ese caso, puedo llamarte tonto y llamar a tu madre una perra desvergonzada, y tú tampoco puedes hacer nada al respecto. ¿Cómo te atreves? Al oír eso, Gu Qingxian se puso furioso. Le gritó a Gunin. ¿Cómo te atreves a decir eso? Eres tan grosera. La anciana también estaba muy irritada al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Cómo es que me equivoqué al decir eso? Cuando Gu Xiao me dijo eso en la cara, nunca pensó en respetar a mi madre. ¿No es grosera? Argumentó Gunin. Gu Qingxian de repente no supo qué decir. De hecho, aunque Guman era superior a Gu Xiao no respetaba a Guman, pero a lo largo de los últimos 18 años, nadie sintió que estuviera mal. Incluso Gu Qingxian se quedó sin palabras cuando Gunin lo dijo en voz alta en público. La multitud ahora se dio cuenta de por qué Gunin golpeó a la niña. Todos los espectadores se pusieron del lado de Gunin. Era muy grosero humillar a la familia de otra persona. Incluso si su madre hizo algo mal, la generación joven no debería humillar a la generación mayor. Ahora, a todo el mundo le desagradaba Gu Xiao. ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Tu madre ha hecho algo vergonzoso. ¿Por qué no podemos criticarla?
dijo la anciana con rabia. A sus ojos, quien comete un error merece ser humillado. Cállate, le espetó Gunin. Le lanzó una mirada fría a la anciana. La anciana se asustó y de repente cerró la boca. Además, la anciana sintió una gran presión por parte de Gunin. Casi no podía respirar. Incluso esos espectadores se sintieron un poco estresados por su frialdad. ¿Has insultado a mi madre durante 18 años, no es suficiente? Realmente creo que mi madre no es tu hija. De lo contrario, ¿por qué la odias tanto? Ya que eres la madre de mi madre, no quería ser grosera, pero ahora, si te atreves a intimidar a mi madre, entonces te dejaré pagar por ello. De todos modos, no admites que soy tu nieta. Del mismo modo, no admitiré que eres mi abuela. Por lo tanto, es inútil amenazarme con la moralidad, dijo Gunin con frialdad. Ahora había puesto sus cartas sobre la mesa. Todos miraban a la anciana con rabia. Había humillado a su propia hija y nieta durante 18 años. ¡Qué cruel era! La anciana se sintió asustada por Gunin al principio, luego tembló y casi perdió el aliento. Gu Qingxian inmediatamente sostuvo a su madre en caso de que se cayera. Gunin incluso la amenazó. Gu Qingxian se sorprendió por la actitud de Gunin. Ella era muy diferente de la anciana que se humillaba a sí misma. No, no lo era. Ahora era lo suficientemente fuerte y segura como para amenazar a la anciana. Gu Qingxian la criticó con ira. Gunin, eres tan grosera. ¿Cómo puedes hablarle así a los ancianos? ¿Maleducado? Todo es por culpa de ustedes, gente desvergonzada. Soy un ser humano con dignidad. Antes era tranquilo y educado, pero ustedes siempre me humillaban. Lo que estoy haciendo ahora es solo para defender mi propia dignidad. Los ancianos no merecen nuestro respeto. Han humillado a mi madre durante 18 años y me han llamado ABSTRD durante 18 años. Es una vergüenza tenerlos como mi familia. Si quieren ganarse el respeto de la gente, primero deben aprender a respetar a los demás. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. De ahora en adelante, no soportaré más sus insultos. Dijo Gunin con un fuerte odio. La expresión de Gu Qingxian cambió rápidamente. Las palabras de Gunin lo hicieron sentir culpable y molesto al mismo tiempo. No podía negar que las palabras de Gunin eran razonables, pero también se sintió avergonzado. Bien dicho. En ese momento se oyó una encantadora voz femenina. Gunin reconoció inmediatamente quién era por su voz. Debía ser Anqian. Al ver a Anqian, Gunin se dio cuenta de que se había olvidado de pagarle la entrada. Aunque sabía que a Anqian no le importaría, todavía se sentía un poco avergonzada. Gunin, estoy contigo. Nunca seas cobarde, sino que defiéndete. Anqian apoyó a Gunin. No se imaginaba que Gunin tuviera una historia familiar tan complicada y terrible. Anqian se sintió molesta por Gunin, ya que creía que eran amigas. Anqian, qué coincidencia. Dijo Gunin. Doctora An, la saludaron cortésmente Gunman y otros. Este es un asunto de familia. Por favor, no se meta, señorita. Gu Qingxian se irritó aún más al ver que un extraño los había interrumpido. Bueno, creo que Gunin no admite que es parte de tu familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que es un problema familiar? Además, estoy hablando con Gunin, no contigo. No tiene nada que ver con tu familia, replicó Anqian. Capítulo 103. Problemas. Gu Qingxian se quedó sin palabras otra vez. Sin embargo, antes de que pudiera decir otra palabra, otra voz lo interrumpió. Qian, ¿qué estás haciendo? Se escuchó una voz masculina encantadora. Luego, se acercó un hombre alto y apuesto. Tenía unos 30 años y vestía un traje con aire de élite, pero sin arrogancia. ¿Qué más puedo hacer? Están insultando a mi amiga. La estoy ayudando. Dijo Anqian con crueldad, pero no estaba dirigido al hombre. Al ver al hombre, Gu Qingxian sonrió de inmediato y lo felicitó. Oh, es un placer conocerte, ejecutivo Le. ¿Estás aquí para cenar? ¡Qué coincidencia! Déjame ser el anfitrión, por favor. El hombre tenía que ser poderoso para poder hacer que Gu Qingxian lo adulara tan obviamente. No. Antes de que el hombre pudiera abrir la boca, Anqian lo rechazó de inmediato. Al parecer, estaba enojada con Gu Qingxian. Gu Qingxian quería criticar a Anqian, pero al recordar que los dos estaban juntos, cerró la boca. Aunque no conocía la relación entre ellos, eran amigos o novios, por lo que Gu Qingxian no estaba dispuesto a tener mala sangre con Anqian delante de ese hombre. Gu Qingxian se volvió hacia Le Zhenyu, esperando su respuesta. Lo siento, señor Gu, hoy estoy aquí con mi amigo.
No es muy conveniente, se negó indirectamente Lee Zengyu. Bueno, qué pena. Gu Qingxiang no insistió, no se atrevió a insistir. Lee Zengyu tenía entre manos un proyecto de construcción de un hotel y Gu Qingxiang estaba intentando conseguirlo. De hecho, ahora estaba en la lista de espera. Lee Zengyu elegiría una de las 5 empresas. Era una competencia bastante intensa. Por lo tanto, Gu Qingxiang no se atrevió a molestarlo. An Qian invitó inmediatamente a Guning y a su familia. Guning, ven a cenar con nosotros. Prometiste comprarme una comida, pero he esperado tantos días. No me llamaste ni una vez. An Qian casi criticó a Guning. Guning explicó avergonzada. Tengo muchas clases. Planeaba llamarte cuando estuviera libre. No importa si me invitas a comer o no, pero somos amigos. Deberíamos reunirnos si tenemos tiempo. No esperes a la próxima vez. Comamos juntos ahora. Oh, madre, tía y tío de Guning, todos deben venir con nosotros, dijo An Qian con determinación. Había escuchado las palabras de la anciana. Si Guning se quedaba, la anciana se iría ahora mismo. Además, acababan de tener una pelea en público. Les era imposible sentarse y comer juntos de nuevo. An Qian no planeaba ayudar a Guning, pero realmente quería comer con ella. Pero, Guning no quería molestar a An Qian y Lee Zengyu. An Qian sabía lo que Guning estaba pensando. Ella dijo, no necesitas preocuparte. A él no le importará. Se refería a Lee Zengyu, por supuesto. An Qian le dirigió a Lee Zengyu una mirada cómplice al mismo tiempo. Lee Zengyu recibió su mensaje. Aunque tenía una sonrisa resignada, no le importó en absoluto. Luego abrió la boca. Señorita Gu, por favor cene con nosotros. Obviamente, solo invitó a Guning y su familia, no a la familia de Gu Qingxiang. No sabía lo que acababa de suceder, pero entendió que había 2 lados diferentes aquí. An Qian obviamente estaba del lado de Guning, por lo que tuvo que estar de acuerdo con ella. Muy bien. Ya que estamos aquí, tenemos que cenar antes de volver a casa. Al ver que Lee Zengyu estaba de acuerdo con la invitación de An Qian, Guning respondió al final. Mamá, tía, tío, Xinyue, vamos a cenar con el Dr. An. Dijo Guning a su familia. Aunque Guman y el resto no querían molestar a nadie más, Guning había aceptado, por lo que ellos también estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Gu Qingxiang estaba totalmente molesto porque Lee Zengyu estaba dispuesto a comer con Guning y su familia, mientras que él había sido rechazado. Ahora odiaba mucho a An Qian. Sin embargo, no se atrevió a decir una palabra más. Lin Lijuan y Wu Xiao también estaban enojados, pero sabían que el hombre era una figura importante, por lo que también cerraron la boca. Sin embargo, como sabían que ese hombre era especial, Lin Lijuan y Wu Xiao estaban aún más disgustados. Guning era solo una niña pobre. ¿Cómo podía saber eso del ejecutivo Lee? Mientras tanto, la anciana de repente estalló. Oye, ¿qué te pasa? Mi hijo te invitó a cenar con él. Tú lo rechazaste, entonces, ¿cómo pudiste comer con ese bastardo? Tú, a los ojos de la anciana, su hijo era un gran jefe, mientras que Guning era simplemente una niña pobre y absurda. Mamá, cierra la boca. Gu Qingxiang se sorprendió. Inmediatamente criticó. No puedes hablarle así al ejecutivo Lee. Gu Qingxiang rara vez criticaba a su madre, a menos que fuera algo importante. Entonces la anciana se dio cuenta de que había hecho algo mal. Se calló de inmediato, pero también se sintió estresada por la mirada de Guning. Gu Qingxiang se disculpó con Lee Zengyu de inmediato. Ejecutivo Lee, lo siento mucho. Mi madre es un problema en mi familia. Por favor, perdónenos. Estoy bien. Sin embargo, tu madre insultó a una jovencita de esa manera. Fue demasiado grosero y cruel. Lee Zengyu aparentemente no estaba contento de presenciar el comportamiento de la anciana. Mi madre es demasiado mayor para comportarse bien. Hablaré con ella más tarde, dijo Gu Qingxiang sin demora. Esta es la última vez. Si alguna vez te vuelvo a escuchar llamarme tonta, lo pagarás, le advirtió Guning a la anciana. Luego la ignoró y entró con los demás. La anciana casi se desmaya de la ira, pero no se atrevió a decir ni una palabra más. Después de que se fueron, abrió la boca y dijo, ¿cómo pudo hacer eso? Gu Qingxiang espetó. Basta. Estoy en la lista de espera de un proyecto importante en manos del ejecutivo Lee. Tengo que mantener una buena relación con él. ¿Cómo te atreves a discutir con él? Si se enoja y elimina mi nombre de la lista, perderé una fortuna. Al oír eso, la anciana se sorprendió. Preguntó preocupada. ¿Qué debemos hacer ahora? Todo fue por culpa de la perra de Guning. Si no hubiera sido por ella, capítulo 104.
Totalmente irrazonable. Incluso ahora, la anciana todavía no se daba cuenta de que era su culpa. Nunca creyó que pudiera cometer errores. Por lo tanto, debe ser culpa de Gunin. La anciana era tan egoísta. Mamá, ¿podrías dejar de culpar a los demás por lo que has hecho? ¿No cometiste errores? Gu Qingxian perdió la paciencia y levantó la voz. Aunque también odiaba a Gunin, también sabía que su madre era la causa del desastre. ¿Cómo es que es mi culpa? Gunin lo hizo. Si ella no hubiera estado aquí, todo esto no habría sucedido. Replicó la anciana con enojo. Gu Qingxian se quedó sin palabras. La anciana estaba completamente irracional. Sin embargo, como Gunin los conoce, puedes conseguir que Gunin te ayude con el proyecto frente al ejecutivo dijo la anciana con ligereza. La gente que estaba alrededor y que aún no se había ido se quedó atónita. La anciana era realmente desvergonzada. Acababa de insultar a la niña y no estaba dispuesta a admitir que la niña era su nieta. Ahora pensaba que era un hecho que Gunin las ayudaría. Todos miraron a la anciana con intenso desagrado, pero ella era demasiado desvergonzada para darse cuenta. Sin embargo, la familia de Gu Qingxian se alegró con la idea. Todos eran personas egoístas y no creían que hubiera nada malo en ello. Si Gunin hubiera sabido de su idea, se habría reído de la ira. Nunca antes había conocido a gente tan desvergonzada. En realidad, Gunin no conocía a Le Zengyu. Incluso si se conocieran, no tenía motivos para ayudar a Gu Qingxian. Sería muy amable de su parte no pedirle a Le Zengyu que borrara el nombre de Gu Qingxian de la lista de espera. Doctor An, la última vez salimos del hospital a toda prisa. No le agradecí lo suficiente por su ayuda. Lo siento mucho, le dijo Gunman a An Qian. Por favor, no digas eso. Gunin y yo somos amigos, respondió An Qian. Aún así, Gunman todavía se sentía un poco culpable. Ella dijo, Doctor An, por favor, déjenos comprar la comida esta vez. Está bien, por favor, deja que mi amiga pague la comida. An Qian rechazó la oferta de inmediato. Hizo todo lo posible por demostrar su amabilidad. Absolutamente no, argumentó Gunman. Luego se volvió hacia Gunin. Ning, di algo. An Qian, déjanos hacer el tratamiento. Dijo Gunin. En realidad, aunque Gunman no había dicho eso, Gunin dejaría que Jianshu pagara la cuenta en secreto más tarde. An Qian sabía que no podía rechazarlo de todos modos, por lo que se comprometió. Debido a lo que acababa de suceder afuera, la familia de Gu Qingxian estaba perdiendo la paciencia esperando. La familia de Qingxian siempre llegaba tarde y estaban acostumbrados a ello, pero las familias de Gunman y Gu Qing nunca llegaban tarde. En cambio, siempre eran ellos los que llegaban temprano. Ahora, sin embargo, eran más de las 10 minutos y todavía no habían aparecido. La familia de Gu Qingxian se sintió disgustada. Gu Qingxian tenía una familia de 4 miembros, su esposa, Wen Yulan, y 2 hijos gemelos. La hermana mayor se llamaba Gu Yinjin y el hermano menor Gu Qingxi. Ambos tenían 14 años y cursaban 8º grado. Tanto Gu Yinjin como Gu Qingxi eran chicos guapos con mal carácter. Probablemente se comportarían bien frente a extraños, pero frente a la familia Gu, serían ellos mismos. Eran como Gu Xiaoxiao, a quien le gustaba intimidar a Gunin y Jian Xinyue, por lo que tenían una buena relación con Gu Xiaoxiao. ¿Qué les pasa a nuestra segunda tía y a la familia de nuestra cuarta tía? Las invitamos a cenar con nosotros, pero llegan tan tarde. ¿Qué creen que son? Dijo Gu Qingxi con enojo. Aparentemente no culpó a la familia de Gu Qingxian. De hecho, Gu Qingxian era el jefe de la familia Gu y nadie se atrevía a culparlo. Gu Qingxian era el más rico entre ellos de todos modos. Exactamente. Creo que no deberíamos haberlos invitado desde el principio. Me siento tan avergonzada de tener un grupo de parientes tan pobres. Dijo Gu Yinjin con desdén. Tanto Gu Qingxian como Wen Yulan no criticaron a sus hijos por sus comentarios desagradables. En realidad, ambos tenían la misma idea y nunca culparían a sus hijos. Los niños aprendieron la forma de comportarse de sus padres. Si sus padres no mostraban ningún respeto hacia los demás, básicamente ellos harían lo mismo. Como sucedió cuando Gu Qingxian, Gu Qing, Gu Qingyan y Guman eran hermanos íntimos en su infancia. Bajo la influencia de su madre, los niños comenzaron a despreciar a las niñas. Sin embargo, la razón más importante era que eran personas egoístas. Su padre no creía que los niños fueran mejores que las niñas y les había dicho a sus hijos que trataran bien a las niñas, pero su padre había tenido que trabajar duro para mantener a su familia. No había estado en casa a menudo, y mucho menos había tenido tiempo para educar a sus hijos.
De lo contrario, Guman y Gu Qin no habrían sido intimidados durante mucho tiempo. Gu Qingyang llamó a Gu Qin. La criticó una vez que respondió el teléfono. ¿Qué te pasa? Mira el reloj. ¿Sabes qué hora es ahora? ¿Necesitas que te llamemos 2 veces para cenar juntos? Si no quieres venir, dínoslo. No te esperaremos. La actitud de Gu Qingyang era terrible. En el pasado, Gu Qin lo toleraba, pero ahora estaba furiosa. Recordó lo que había pasado durante su última mitad de vida y no pudo soportarlo más. Levantó la voz y gritó. ¿No pudiste ser amable con nosotros? ¿No pudiste averiguar la razón primero? ¿No pudiste dejar de culparnos por todo? Siempre llegamos temprano a la comida, mientras que Gu Qinxian siempre llega tarde. Nunca dijiste nada sobre eso. Sé que somos pobres y no te agradamos. Lo entiendo, pero esta vez es diferente. Fue mamá quien no permitió que Ning viniera. Incluso discutió mal con nosotros afuera. Estamos absolutamente del lado de Ning. Si Ning no puede venir, nosotros tampoco lo haremos. Después de eso, Gu Qin colgó directamente. Gu Qingyang se quedó sin palabras. Nunca esperó que Gu Qin se enojara tanto y de repente no supo cómo reaccionar. Debido a que la voz de Gu Qin era fuerte, Wang Yulan, que estaba sentada a un lado, también escuchó con claridad. La anciana no permitió que Gu Ning viniera. Incluso habían tenido una discusión feroz. ¿Qué había sucedido? Sabían que a la anciana nunca le había gustado Gu Ning y que siempre la humillaba cada vez que se encontraban, pero nunca antes se había sentido tan irritada. ¿Gu Ning había hecho algo que molestara a la anciana? Como estaban confundidos, la puerta se abrió y la familia de Gu Qinxian entró y todos parecían disgustados. Capítulo 105. La barra V5. La anciana en particular seguía murmurando con evidente insatisfacción. Entró y dijo directamente, dígale al camarero que estamos listos para hacer el pedido. Las familias de Gunman y Gu Qin no vendrán. Parecía que Gunman y la familia de Gu Qin deberían ser culpados. ¿Qué pasó? Preguntó Gu Qingyuan. La anciana le contó todo de inmediato, junto con lo que había sucedido entre Gu Ning y Gu Xiaoxiao. Obviamente, no dijo toda la verdad, pero atacó a Gu Ning todo el tiempo. ¿Qué? ¿Gu Ning le dio una bofetada a Xiaoxiao? La familia de Gu Qingyang se sorprendió por el cambio de Gu Ning. Les resultó muy difícil creerlo. Gu Ning siempre se comportó como una gallina y nunca se atrevió a levantar la voz frente a ellos. ¿Cómo era posible que golpeara a Xiaoxiao? Aunque también creían que era culpa de Gu Xiaoxiao y la anciana llamar bastarda a Gu Ning, pensaban que era Gu Ning quien había hecho las peores cosas. Después de eso, la anciana les dijo que planeaba conseguir que Gu Ning ayudara a Gu Qinxian con el proyecto. Su confianza desvergonzada asombró a Gu Qingyang y su esposa. Incluso ellos se sintieron avergonzados por el comportamiento de la anciana. La anciana estaba completamente loca. Aunque Gu Qingyang y su esposa también despreciaban a Gunman y Gu Ning, no estaban dispuestos a recurrir a ellos en busca de ayuda después de tener una terrible pelea con ellos, pero no tenía nada que ver con ellos. Tampoco querían involucrarse, por lo que se concentraron en ordenar después. Al mismo tiempo, Gu Ning y sus amigos también estaban pidiendo platos. Gu Ning, mañana es fin de semana. Vamos de compras juntas. Dijo An Qian. Me voy a Ciudad G mañana, lo siento, respondió Gu Ning. En el camino hacia aquí, Gu Ning ya le había dicho a Gunman que iría a la Ciudad G y que asistiría a la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase más tarde. Gu Ning ahora era completamente capaz de tomar decisiones por su cuenta. Gunman y los demás no tenían motivos para estar en desacuerdo. ¿Qué vas a hacer en la Ciudad G? Preguntó An Qian. Para lidiar con algo. Gu Ning no dio los detalles, por lo que An Qian también dejó de preguntar. Está bien. Entonces podemos quedar la próxima vez. Sin embargo, cuando estés libre, debes llamarme o enviarme un mensaje de texto a veces. No tengo muchos amigos en la ciudad F, me aburro mucho, se quejó An Qian. Claro, dijo Gu Ning. Fue culpa suya por olvidarse de mantenerse en contacto con An Qian. Durante la comida, todos estaban felices y el ambiente era armonioso. An Qian no mencionó en absoluto lo que acababa de suceder. Sabía que se trataba de asuntos personales de Gu Ning. Después de la comida ya eran las 8 de la noche. Guman y los demás caminaron de regreso a casa después de despedirse de An Qian y Le Zhenyu, mientras que Gu Ning tomó un taxi en dirección al bar V5 en Wanle Road para encontrarse con sus amigos allí. La calle Wanle no estaba lejos de la calle Yui. Ambas calles estaban cerca del centro de la ciudad. Gu Ning tardó solo una docena de minutos en llegar en coche.
La calle Yui no era ancha, pero aunque era una calle pequeña, se la conocía como la calle de los bares, con mucha gente y coches alrededor. Gun-in sabía el número de la sala privada, así que entró directamente. En la sala privada, todos estaban presentes con un pastel, pero había un hombre que Gun-in no esperaba. Era Kim Ji-fan. Gun-in estaba tan sorprendida de que Kim Ji-fan, como un adulto maduro, estuviera dispuesto a pasar el rato con esos adolescentes, pero también estaba feliz de verlo. Hola, qué sorpresa. Lo saludó Gun-in. Hola. Bueno, de todos modos estoy libre, así que decidí ir también. ¿Te importa? Dijo Kim Ji-fan con indiferencia, pero estaba realmente nervioso de que a Gun-in le importara. Por supuesto que no, dijo Gun-in. Al oír eso, Kim Ji-fan se sintió muy aliviado. En realidad, sabía que Gun-in vendría al bar, pero también fue una coincidencia. Kim Ji-fan y Kim Sik-sun eran primos cercanos. El padre de Kim Sik-sun trabajaba en política y Kim Ji-fan necesitaba la ayuda del padre de Kim Sik-sun, por lo que había visitado a la familia de Kim Sik-sun. Durante la comida, Kim Sik-sun aún no había llegado a casa. Kim Ji-fan le preguntó a su padre por qué. Luego se enteró de que Kim Sik-sun había cenado con sus compañeros de escuela y se divertiría en el bar esa noche. Kim Ji-fan pensó en Gun-in. Llamó a Kim Sik-sun y le preguntó dónde estaba casualmente. Kim Sik-sun no pensó más y le contó todo. Cuando se confirmó que Gun-in estaría allí, el corazón de Kim Ji-fan se detuvo. Inmediatamente dijo que estaba aburrido y que también tenía ganas de ir. Kim Sik-sun no lo rechazó. Kim Ji-fan no era un extraño después de todo, y a menudo se reunían con Aoran y otros chicos. Tanto Gun-in como Yoon Mitzi pidieron vino de frutas sin mucho alcohol, que no era tan fuerte como la cerveza, por lo que no se emborracharían, pero Chupeian pidió el mismo vodka mezclado con Sprite que los chicos. El alcohol era fuerte. Estaban jugando. Chupeian había perdido muchas veces, pero ella se mantuvo a salvo. Parecía que Chupeian era bueno bebiendo. Aunque Kim Ji-fan bebía lo mismo que los chicos, no jugaba con ellos. Debido a la diferencia de edad, no se llevaban muy bien. Además, quería hablar más con Gun-in, pero Gun-in disfrutaba charlando con Yoon Mitzi, por lo que Kim Ji-fan no pudo mantener a Gun-in hablando con él. Solo podía hablar con ella de vez en cuando. En la mansión de lujo Fenghua, solo Guman y Gukin estaban en la casa de Gukin, mientras que Jian Xinyue y Jian Shu estaban en su casa ocupados haciendo sus propias cosas. Guman y Gukin estaban viendo la televisión. Se rieron de la divertida trama y ya se olvidaron de lo que había sucedido esta tarde. Ya no les importaba la familia Gu, por lo que no se habían visto afectados, pero en ese momento, Gu Qingxian llamó a Guman. Guman y Gukin cambiaron sus caras a la vez. ¿Por qué llamó? Aunque no sabían la razón, sabían que debía ser algo malo. Además, Guman había cortado su conexión hoy. Por eso no respondió la llamada. Su teléfono sonaba continuamente. Guman finalmente lo apagó directamente. En lugar de Gu Qingxian, toda la familia se sentó en la sala de estar con caras desagradables, porque Guman no respondió el teléfono. Gu Qingxian estaba molesto porque Guman se negó a responder sus llamadas, pero Guman lo había apagado al final. Gu Qingxian estaba tan enojado que arrojó el teléfono con fuerza sobre el sofá. ¿No contesta el teléfono? La anciana frunció el ceño y dijo con fastidio. Apagó el teléfono. Gu Qingxian levantó la voz. Capítulo 106. El gran iceberg, Len Xiaoting. ¿Qué? ¿Lo apagó? ¿Cómo se atreve? La anciana estaba irritada. En su opinión, Guman siempre debería humillarse ante ella. ¿Por qué no llamas a Gu Qing? Propuso Lin Lijuan. Al escuchar eso, Gu Qingxian llamó inmediatamente a Gu Qing. Al ver la llamada de Gu Qingxian, Gu Qing supo que debía estar llamando a Guman. Aunque Gu Qing estaba del lado de Guman, ella personalmente no tenía muchas discusiones con Gu Qingxian. Por eso respondió. Además, también quería saber la razón por la que Gu Qingxian llamó a Guman. Quería estar preparada. Gu Qing, ¿Guman está contigo? En el momento en que Gu Qing respondió el teléfono, Gu Qingxian abrió la boca y dijo con un tono hostil. No, dijo Gu Qing. Llama a Guman y haz que ella me devuelva la llamada, ordenó Gu Qingxian. Gu Qing sintió ganas de reír. Siempre los tomaban como sirvientes y les ordenaban que hicieran todo como si fueran sus amos. Gu Qingxian estaba acostumbrada a eso, pero Gu Qing estaba enojada. Ella preguntó, ¿por qué? No es asunto tuyo. Solo sigue mis órdenes, respondió Gu Qingxian. Puedo decirle que llamaste, pero no la obligaré a que te devuelva la llamada, dijo Gu Qing, luego colgó directamente con enojo. Después de una pausa, le dijo a Guman.
Nuestro hermano mayor quiere hablar contigo. No creo que tenga nada bueno en mente. No hablaré con él, dijo Gunman. No importaba lo que le sucediera a Gu Qingxian, no tenía nada que ver con ella. A menos que su madre tuviera un accidente, entonces cumpliría con su deber. Gu Qingxian se enojó una vez más porque Gu Qing le había colgado el teléfono. No podía creer que Gu Qing se atreviera a hacer eso. No creo que Gunman te devuelva la llamada. ¿Por qué no vamos a buscarla a su trabajo mañana? Dijo Lin Lijuan. Gu Qingxian estuvo de acuerdo. Dado que Gunman no respondió a su llamada, era poco probable que ella le devolviera la llamada. Entonces ve a buscarla mañana. Le dijo Gu Qingxian a Lin Lijuan. En la barra V5. Alrededor de las 10 de la noche, Gu Ning recibió un mensaje. Echó un vistazo. Era de Leng Xiaoting, pero había cambiado su nombre a El Gran Iceberg. Había una leve sonrisa en sus labios. Sabía que Leng Xiaoting quería recuperar el arma, pero no planeaba devolvérsela fácilmente. Quería dejar que pagara por ella. No quería lastimarlo, solo quería divertirse un poco. Ella abrió el mensaje. El Gran Iceberg. ¿Cuándo estás libre mañana? Lo recogeré. Gu Ning, no hay día libre mañana. El Gran Iceberg. ¿Y cuándo serás libre? Gu Ning, ni idea. Leng Xiaoting no respondió el mensaje durante mucho tiempo. Gu Ning estaba un poco enojada. ¿Estaba loco? Pensó. Si estaba loco, sería muy fácil molestarlo. ¿Cómo podía ser tan frío? ¿No se suponía que debía ser amable e incluso rogarle por el arma? ¿Qué pasa? Qin Yifan notó que Gu Ning estaba enviando mensajes de texto. Al principio estaba feliz, pero de repente pareció disgustada. Qin Yifan se sintió incómodo de alguna manera. Nada, respondió Gu Ning. Dejó el teléfono sobre la mesa, pero estaba un poco descontenta. Bebió la otra mitad del vino de frutas y luego se sirvió otra copa. Al ver eso, Qin Yifan frunció el ceño un poco. Sintió que algo debía estar mal, pero no le convenía preguntar. En realidad, Leng Xiaoting no estaba enojado. Simplemente no sabía cómo responder. No era un hombre hábil para conversar. Gu Ning dijo que no tenía idea, ¿qué más podría decir? Xu Jinchen, que estaba sentado a un lado, miraba de vez en cuando a Leng Xiaoting, que estaba enviando mensajes de texto. Tenía mucha curiosidad por saber si estaba enviando mensajes de texto con Gu Ning y de qué estaban hablando. Sin embargo, no se atrevió a preguntar ni a echar un vistazo. Se sentía muy incómodo con su ardiente curiosidad. Leng Xiaoting le dirigió una mirada fría. Xu Jinchen se sentó de inmediato. Después de mucho tiempo, Leng Xiaoting volvió a enviar un mensaje. ¿Cuándo podrás estar libre? No me quedaré mucho tiempo en la ciudad de Feguning. Vio que llegaba un nuevo mensaje. Qin Yifan también lo vio, pero solo vio que el nombre del remitente era el Gran Iceberg. ¿Quién era el Gran Iceberg? Parecía el apodo de un hombre. Gu Ning tomó su teléfono y lo abrió. Aunque tenía la intención de causarle algunos problemas, no quería ir demasiado lejos. Después de todo, era su culpa. Además, tenía una buena impresión de los oficiales militares, o los admiraba. Aunque Leng Xiaoting era frío, era tan extraordinariamente guapo, lo que también dejó una gran impresión en Gu Ning. Luego envió un mensaje de texto. El lunes. Invítame a una buena comida antes de comprar el arma. Leng Xiaoting recibió el mensaje. Sin pensarlo más, respondió afirmativamente. El arma era lo más importante para él. Después de eso, Gu Ning volvió a estar encantada. Qin Yifan sintió mucha curiosidad pero estaba nervioso al mismo tiempo. No sabía de qué había hablado Gu Ning con el hombre, pero parecía un novio y una novia que volvieron a estar juntos después de una discusión. Qin Yifan todavía no sabía completamente si se enamoró de Gu Ning, por lo que no dijo nada. Xiaoting, nunca te había visto sosteniendo el teléfono y enviando mensajes todo el tiempo. ¿A quién le enviaste mensajes? Xu Jinchen no pudo evitar preguntar. Quería saber si era Gu Ning. Un ser humano, respondió Leng Xiaoting. Xu Jinchen se quedó sin palabras. ¿Un ser humano? Por supuesto que sabía que era un ser humano. La cuestión era quién era el ser humano. Entonces, ¿quién es el ser humano? Insistió Xu Jinchen. ¿Por qué tienes que saberlo? Leng Xiaoting ignoró a Xu Jinchen, que se puso de pie y caminó hacia las escaleras. Xu Jinchen apretó los dientes con disgusto. Fue tan difícil descubrir el pequeño secreto de Leng Xiaoting. De repente, a Xu Jinchen se le ocurrió una idea. Oh, ayer por la mañana me encontré con Gu Ning mientras corría. Es muy graciosa. Creo que me agrada un poco. Al oír eso, Leng Xiaoting se detuvo por un segundo, pero solo un segundo.
Luego se fue sin decir una palabra. Aunque Shu Jinchen no podía ver el rostro de Lin Xiaoting, asumió que debía haber algo pasando entre Guning y él, porque se detuvo por un segundo. Capítulo 107. Cobardes. Guning y sus amigas no se quedaron mucho tiempo en el bar. Su actividad en el bar terminó a las 11 p.m. Sin embargo, a las 11 p.m. era exactamente cuando comenzaba la vida nocturna, por lo que Chu Peian propuso tomar un refrigerio nocturno. Conocía un lugar donde servían un delicioso pescado asado. Guning admiraba la extraordinaria habilidad de Chu Peian para beber. Incluso podía mantenerse lúcida después de haber bebido tanto. Simplemente se sentía un poco mareada, pero aún tenía la mente lúcida. Como las 11 de la noche no era muy tarde y no les era fácil reunirse, todos acordaron ir. Tomaron un taxi rumbo al restaurante de pescado asado. No estaba lejos, así que llegaron después de unos minutos. No tenían idea de si el pescado asado que comían allí era realmente tan delicioso como Chu Peian había dicho, pero el restaurante parecía ser extremadamente popular. El pescado asado debía ser bueno. El restaurante estaba abarrotado de gente y había mesas dentro y fuera. Había unos cuantos comensales alrededor, pero ninguno estaba más lleno que este. De camino hacia aquí, Chu Peian ya había llamado para reservar una mesa. Si no hubieran tenido tanta suerte, no habrían tenido una mesa donde sentarse. Su mesa estaba cerca de la puerta de entrada. Media hora después, el pescado asado estaba en la mesa. Exactamente como había dicho Chu Peian, el pescado asado olía muy bien. Mientras comían bocadillos nocturnos, todos, excepto Guning y Yumixi, siguieron bebiendo. Al ver que todos aún podían mantenerse alejados, Guning no quería impedirles beber por si se enojaban. Ning Ning, ¿podrías acompañarme al baño? Le preguntó Yumixi a Guning en voz baja. Claro, respondió Guning. Se puso de pie y caminó hacia el baño con Yumixi. Al salir, el suelo estaba un poco resbaladizo y Yumixi se resbaló sin querer. Chocó contra un hombre y el vaso que sostenía en la mano cayó al suelo. Lo siento mucho, se disculpó inmediatamente Yumixi, pero el hombre estaba claramente disgustado. Maldijo a Yumixi en voz alta. ¿Tienes ojos, carajo? Su grito llamó mucho la atención de la gente en el restaurante. Sin embargo, al segundo siguiente, el hombre notó los hermosos rostros de Yumixi y Guning. Cambió su actitud de inmediato, mirándolas con lujuria y coqueteando. Oye, belleza, ven a beber con nosotros. Entonces te perdonaré. Vamos. Repitieron los otros hombres sentados alrededor de la misma mesa. No bebemos, pero puedo comprarte una caja de bebidas. ¿Qué te parece? Guning no quería causar más problemas y planeó pagar por ello. Vaya. ¡Qué belleza tan generosa! No nos faltan bebidas. Queremos chicas, rechazó el hombre. Exactamente, no nos interesan las bebidas en absoluto. Podemos permitírnoslo. Queremos que ambos beban con nosotros, dijo otro hombre. ¿Y si decimos que no? Preguntó Guning con calma. Parecía que no tenía miedo ni estaba nerviosa en absoluto. El hombre se molestó al oír eso. Se burló y amenazó. No. No depende de ti ahora. ¿Crees que puedes luchar contra nosotros? Guning estaba un poco enfadada ahora. Aunque Yumixi lo había golpeado primero, no lo había hecho a propósito. Además, ya se había disculpado. Un hombre educado normalmente lo perdonaría, pero el hombre claramente no lo era. Si fuera así, Guning no quería perder el tiempo con ellos. Está bien. Sin embargo, no me gusta beber dentro del restaurante. Es demasiado sofocante. ¿Por qué no salimos y bebemos en mi mesa? Dijo Guning provocativamente. No hay problema. Vamos. El hombre no tenía idea de lo que estaba pensando Guning en ese momento. Nunca creyeron que esas chicas fueran capaces de lidiar con ellos. Además, también estaban irritados por el desafío de Guning. Paga tu factura antes de salir, dijo Guning. No quería pagar la factura por ellos si huían más tarde. Claro, respondió el hombre. Pagó la cuenta de inmediato y siguió a Guning hasta el exterior. Aunque Yumixi estaba aterrorizada, no estaba preocupada en absoluto. Y mucho menos si estos hombres podrían vencer a Guning o no, Chu Peian y los chicos también estaban afuera. Estos hombres aprenderían la lección con seguridad. Chu Peian y los chicos vieron a Guning y a Yumixi que se acercaban con varios hombres. Sintieron curiosidad. ¿Eran amigos de Guning? Todos lo creían. Aquellos hombres entraron en pánico un poco cuando finalmente descubrieron que había mucha más gente afuera aparte de las dos chicas. «Jefe, ¿son sus amigos?», preguntó Aoran. Mixi chocó accidentalmente con este hombre.
El hombre quería que bebiéramos con él. Nos negamos y propusimos comprarle una caja de bebidas, pero no estaban dispuestos a aceptar. Si no bebíamos con ellos, no nos dejarían ir. Por eso tuvimos que aceptar, explicó Gunning con ligereza, pero sus palabras iban en contra del comportamiento del hombre. Al oír esto, todos quedaron disgustados. Ya que quieren beber, seamos su buena compañía. Esa frase estaba llena de crueldad. Aquellos hombres no eran idiotas. Inmediatamente supieron que habían tomado una decisión terrible. El hombre que era su líder dijo nervioso: no creo que sea necesario. No, ya hemos tenido suficiente. Luego huyeron rápidamente. Gunning no los detuvo porque eso era exactamente lo que quería. Si se pudiera solucionar de una manera sencilla, lo haría. Ja. Cobardes. Se burló a Aoran. Son inteligentes al no pelear con nosotros, dijo Kim Jik-sun. Ning es una chica simpática. Si yo hubiera estado allí, ya les habría dado un puñetazo, dijo Chupeian. Agitó el puño como si fuera a golpear a alguien. Creo que Gunning es inteligente al sacarlas y asustarlas. Son dos niñas. ¿Qué hubiera pasado si los hombres las hubieran intimidado? Dijo Kim Ji-fan. Todavía estaba nervioso por lo que acababa de suceder. Jaja, al oír eso, todos se rieron a carcajadas. Aoran dijo: imposible. Nuestro jefe nos ha derribado fácilmente a Jik-sun, Tianping y a mí. Es súper fácil para nuestro jefe derribarlos al suelo. Exactamente, nuestra jefa no quería causar problemas, así que los ahuyentó. De lo contrario, habrían sufrido mucho, agregó Kim Jik-sun. ¿Qué? ¿Gunning había derrotado fácilmente a Aoran y a los chicos en el suelo? Kim Ji-fan abrió los ojos. No podía creer lo que escuchaba y preguntó: ¿en serio? ¿Gunning los había derrotado fácilmente a todos en el suelo? ¿Sí? Por eso ella es nuestra jefa. Respondió Zhang Tianping. Capítulo 108. Rencor entre Zhou Zhenghong y Xiaoping. Al recibir la respuesta afirmativa, Kim Ji-fan respiró profundamente. Miró a Gunning con sorpresa y admiración. Es increíble que seas tan poderosa. Él sabía claramente sobre la habilidad de Aoran y los otros dos muchachos. Cada uno de ellos podía luchar contra unos 5 hombres comunes. Sin embargo, Gunning sola fue capaz de derrotarlos tan fácilmente. Aunque Gunning era fuerte y era bueno saber que nadie podía intimidarla, Kim Ji-fan se sintió amargado en su corazón. Ahora había perdido la calificación para protegerla. Gunning sonrió pero no dijo ni una palabra. Después continuaron comiendo y bebiendo. Cuando estaban a punto de separarse, ya era la 1 de la madrugada. Chupeian no quería volver a casa. Quería quedarse en el hotel con el resto de las chicas para charlar entre ellas. Gunning pensó por un momento y luego estuvo de acuerdo. Ya había guardado todo lo que necesitaba en el espacio del ojo telepático. Yumixi también les dijo a sus familias que estaría a salvo, por lo que estaba bien que ella también se quedara fuera por una noche. Kim Ji-fan tenía la intención de enviar a Gunning a casa, pero las chicas no iban a regresar a casa esa noche. Por lo tanto, solo podía llevar a las 3 chicas al hotel. Aoran y los chicos todavía estaban limpios incluso después de haber bebido tanto. Regresaron a casa también. Al día siguiente, Gunning se levantó a las 6:30 am. Necesitaba tomar su avión a las 8:30 am. Yumixi se levantó inmediatamente después de Gunning. Iba a ayudar a su padre en casa. Chupeian los dejó irse primero. Todavía no había dormido lo suficiente. Por eso Gunning y Yumixi se fueron antes. De camino al aeropuerto, Gunning llamó a Zhou Zhenghong y le dijo la hora a la que aterrizaría. Alrededor de las 6:40 am, Yumixi llegó a casa. Su familia tenía un pequeño puesto de desayunos. A esa hora, continuamente había gente que venía a desayunar. Al ver que su padre estaba ocupado, Yumixi se acercó de inmediato y lo ayudó. El padre de Yumixi tenía poco más de 40 años, pero debido a años de trabajo laboral, parecía un hombre de 50 años. Shixi, ¿por qué llegas a casa tan temprano? Le preguntó su padre. El padre de Yumixi esperaba que Yumixi pudiera hacer amigos y pasar tiempo con ellos de vez en cuando. No quería ver que su hija solo estudiara o lo ayudara todo el día en casa. Sin una buena red, no podría marcar la diferencia en el futuro. Gunning llegó al aeropuerto de la ciudad G a las 9:40 am. Zhou Zhenghong ya la estaba esperando en la salida. Al ver a Gunning, los ojos de Zhou Zhenghong se iluminaron como si hubiera visto oro. A los ojos de Zhou Zhenghong, Gunning era el oro. No, ella era más valiosa que el oro. Gunning le había aportado mucho más que dinero.
Ella fue quien encontró su talento. Gunin lo había rescatado de la desesperación y lo había ayudado a vivir una vida con sentido. Respetaba profundamente a Gunin desde su corazón. Zhou Zhenghong se acercó a ella de inmediato y le dijo con calidez: Jefa, es un placer volver a verte. Hola, tío Zhou, qué alegría verte. Espero que no me hayas esperado tanto tiempo, dijo Gunin. No, te he estado esperando unos 10 minutos, dijo Zhou Zhenghong con indiferencia. En realidad, había estado esperando a Gunin durante casi una hora, pero no fue nada para él. Gunin sabía que había dicho una mentira piadosa. Tampoco quería herir sus sentimientos, por lo que no dijo nada más y siguió a Zhou Zhenghong hasta el estacionamiento. Zhou Zhenghong compró un Mercedes-Benz. Era igual al de Jianshu y costaba unos 500.000 yuanes. A la generación anterior le gustaban mucho los Mercedes-Benz. Aunque Gunin le había dado un presupuesto de 1.000.000 de yuanes, Zhou Zhenghong no quería gastar tanto dinero en un automóvil, por lo que solo compró un automóvil por un precio de alrededor de 500.000 yuanes. Sin embargo, el precio tampoco era bajo. Muchas personas con cientos de millones de riqueza también conducirían un automóvil por el mismo precio. Cuando salieron del aeropuerto, Zhou Zhenghong le informó a Gunin: Jefe, ya he visitado la calle de los juegos de azar con piedra. Muchas tiendas han cortado jade la semana pasada, por lo que sus ventas son muy buenas estos días, especialmente en la que hemos estado. Por lo tanto, todas las tiendas han recibido un nuevo lote de materias primas hace varios días. Muy bien. Primero vayamos al supermercado. Necesito cambiarme. Luego podemos cenar antes de ir al mercado de antigüedades, dijo Gunin. Claro, jefe, respondió Zhou Zhenghong. Luego agregó: Jefe, el contrato de la tienda ya está firmado. Ahora está en renovación. La planta de procesamiento también está lista con medidas de seguridad y antirrobo. El equipo, los diseñadores y los talladores también están listos. Iban a producir joyas en grandes cantidades, pero era imposible hacerlo todo a mano, por lo que necesitaban máquinas. El precio de las joyas fabricadas con máquinas era más bajo que el precio de las joyas hechas a mano. Gunin planeó usar máquinas para tallar el jade de nivel medio, mientras que el jade de nivel alto y superior se tallaría a mano. En ese caso, podrían aprovechar al máximo el jade de nivel alto y superior. Genial. Dejemos que los diseñadores se reúnan con los talladores en la planta de procesamiento esta tarde. Comenzaremos a trabajar mañana. Necesitamos preparar suficientes productos antes de abrir la tienda, dijo Gunin. Por supuesto, respondió Zhou Zhenghong. Ah, por cierto, ¿podrías contarme algo sobre el rencor que hay entre tú y Xiaoping? Preguntó Gunin. Sabía que estaba echando sal a la herida, pero si no sabía lo que había pasado, no podría ayudarlo adecuadamente. De hecho, al escuchar el nombre de Xiaoping, Zhou Zhenghong inmediatamente puso una cara desagradable llena de odio, pero trató de contener su ira. No culpó a Gunin por sacarlo a relucir. Ya que Gunin había preguntado, no quería esconderse. Después de calmarse, abrió la boca. Xiaoping y yo nacimos en el mismo lugar. Nos conocemos desde que éramos jóvenes. Sin embargo, no nos llevamos bien. Muchos niños me odiaban en mi pueblo porque era el chico que siempre recibía cumplidos de los demás. Xiaoping me odiaba más. Incluso encontró a alguien que me golpeara. Luego, fui a la universidad, mientras que él reprobó el examen. Se fue a trabajar después y no nos vimos durante al menos 10 años. Nos volvimos a encontrar hace unos 10 años. En ese entonces, mi empresa era algo rentable, mientras que él todavía vivía en la pobreza. Me pidió ayuda y yo acepté sin pensarlo más. Era astuto, pero no honesto. Siempre faltaban joyas en mi tienda. Al final descubrí que él era el ladrón, así que lo despedí. Después de eso, se fue de City no tenía ni idea de a dónde iba. Hace un año, regresó. Me encontró y me invitó a comer. Incluso se disculpó conmigo por su mal comportamiento anterior. Aunque no quería tener una relación cercana con él, seguimos en contacto. Medio año después, nos llevábamos bien, pero todavía mantenía una distancia educada con él. Capítulo 109. Déjanos en paz. Medio año antes, me dijo que uno de sus amigos quería venderle un lote de jade y me pidió mi opinión. En ese momento, yo carecía de jade, así que fui a echar un vistazo. El lote de jade era de nivel medio y bajo. Eran reales y costaban 50 millones de yuanes. Sin embargo, no tenía tanto dinero. Necesitaba sacar una hipoteca. Xiaoping accedió a dejarme escribirle un pagaré. Necesitaba urgentemente el jade, así que lo escribí. Sin embargo, el banco se negó a prestarme nada.
Mientras tanto, el lote de jade de repente se volvió falso. También hubo problemas con mis finanzas. Entonces me di cuenta de que estaba atrapado. Aunque sabía que había recibido ayuda e instigación, no tenía ninguna prueba, así que no podía hacer nada. Al final, tuve que vender mi empresa a Xiaoping. Te dije que protegería a mis amigos. Como ya somos amigos, te ayudaré a recuperar la joyería Zhou. Si ya no quieres la marca, podemos destruirla, dijo Guning. Al oír eso, Zhou Zengong se sintió profundamente conmovido y agradeció. Jefe, muchas gracias. Él creyó en Guning. Tardaron unos 40 minutos en llegar al centro comercial del centro desde el aeropuerto. Era la hora del almuerzo, así que Guning le dijo a Zhou Zengong que pidiera comida en el patio de comidas, mientras ella iba a cambiarse primero. Planeaban comer antes de ir al mercado de antigüedades. Guning compró un conjunto de ropa femenina de moda. Llevaba un vestido negro con medias negras y un abrigo de lana beige. También se puso un par de zapatos negros de tacón alto y parecía más atractiva y sobresaliente. Luego fue a hacerse un nuevo peinado rizado y se maquilló bien. Ahora parecía una mujer madura y encantadora. Era totalmente diferente de la estudiante anterior. Por lo tanto, cuando Guning abrió la puerta de la habitación privada y entró, Zhou Zengong no pudo reconocerla. Dijo, señorita, lamento que probablemente haya entrado en la habitación equivocada. Jaja, Guning no pudo evitar reír. Ella dijo, tío Zhou, soy yo. Soy Guning. ¿Qué? Zhou Zengong se sorprendió. Más tarde explicó, jefe, no puedo reconocerlo ahora. Eso es exactamente lo que quiero. Voy a cortar mucho jade más tarde y quiero disfrazarme, agregó Guning. Zhou Zengong lo entendió, pero aún así estaba completamente sorprendido por su cambio total. Oh, estas son las llaves de tu apartamento. Zhou Zengong sacó un manojo de llaves y se lo entregó a Guning. Luego le dijo a Guning la ubicación del apartamento. Fueron al mercado de antigüedades después de la comida. Al mismo tiempo, Lin Lijuan llamó a Guman después de su almuerzo, pero Guman no respondió. Aunque Lin Lijuan sabía que ese sería el resultado, todavía estaba irritada. Condujo directamente a la fábrica en la que había trabajado Guman. Sin embargo, cuando llegó a la fábrica, se sorprendió por el hecho de que Guman ya había dejado su trabajo. ¿Guman había dejado su trabajo? ¿Dónde estaba ahora? Fue difícil para Guman, que era una mujer de mediana edad sin un título académico, encontrar un nuevo trabajo. Lin Lijuan llamó inmediatamente a Gu Qingxian y le dijo que Guman había renunciado. Gu Qingxian también estaba asombrado. Después de un rato, le dijo a Lin Lijuan que esperara en la vieja casa esa tarde. Gu Qingxian no sabía que Guman y su hija ya habían sido expulsadas de la vieja casa. Lin Lijuan se quedó sin palabras por un segundo. Luego le contó a Gu Qingxian lo que había sucedido. Al oír eso, Gu Qingxian se puso furioso. Estaba furioso porque Guman y su hija se atrevieron a enfrentarse a su familia. Llama a Gu Qing y pregúntale dónde está Guman, dijo Gu Qingxian. Entonces, Lin Lijuan llamó a Gu Qing. Al principio, Gu Qing contestó su teléfono, pero no estaba dispuesta a decirle nada a Lin Lijuan sobre Guman, por lo que Lin Lijuan la llamó muchas veces. Gu Qing comenzó a sentirse molesta y se negó a responder las llamadas telefónicas de Lin Lijuan nuevamente. Lin Lijuan se sintió agravada durante mucho tiempo. Intentó llamar a Jiang Shu, pero Jiang Shu hizo lo mismo. Al principio no le dijo nada a Lin Lijuan y luego ignoró sus llamadas directamente. Jiang Shu estaba realmente ocupado después de todo. Durante estos días, Jiang Shu estuvo ocupado decorando la tienda, cooperando con las fábricas de materiales de construcción, contratando personal y manteniendo una buena relación con la oficina de industria y comercio. Jiang Shu conocía bien las reglas. Sabía que debía lidiar con ellas con dinero, pero no se excedía. Jiang Shu era un hombre recto, pero también sabía lo que tenía que hacer un hombre de negocios en la sociedad actual. Siempre que no lastimara a los demás ni hiciera cosas dañinas por dinero, estaba dispuesto a obedecer las reglas tácitas. Lin Lijuan estaba casi furiosa por la actitud de Gu Qing y Jiang Shu. No le gustaba que la ignoraran. Lin Lijuan llamó a Gu Qingxian una vez más. Gu Qingxian también estaba irritada, por lo que le dijo que fuera al lugar de trabajo de Gu Qing. Lin Lijuan fue a los lugares de trabajo de Gu Qing y Jiang Shu, pero solo descubrió que ambos habían renunciado. Lin Lijuan se quedó completamente sin palabras. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué todos habían renunciado? En ese momento, a Lin Lijuan se le ocurrió la idea de que la familia de Gu Qing también podría haberse mudado. Pensando en eso, Lin Lijuan fue a demostrarlo. Entonces resultó ser cierto.
La familia de Gu Qin también se había mudado. ¿Qué había pasado? Lin Lijuan se lo contó a Gu Qingxiang más tarde. Gu Qingxiang estaba más que furioso. Llamó a Guman, Gu Qin y Jian Shu en persona, pero nadie respondió a su llamada. ¿En verdad planeaban terminar su relación con la familia Gu? ¿Cómo podrían hacerlo? Gu Qingxiang llamó a Gu Qingyang y le contó todo. Le pidió a Gu Qingyang que llamara a Guman y le preguntara qué estaba pasando. Gu Qingyang también estaba muy sorprendido. Creía que debía ser culpa de Guman. Llamó a Guman de inmediato. Guman respondió a la llamada de Gu Qingyang. Aunque sabía que Gu Qingxiang tenía que estar detrás de esto, no quería irritar a Gu Qingyang por ahora. Guman, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú, Gu Qin y Jian Shu se mudaron? ¿Por qué te niegas a responder la llamada de nuestro hermano mayor? ¿Dónde vives ahora? Una vez que respondieron el teléfono, Gu Qingyang rugió de ira. Incluso Gu Qin, que estaba sentada a un lado, lo escuchó claramente. Guman se sintió agraviado y con ganas de llorar. Gu Qin le arrebató el teléfono a Guman y le respondió furiosa. Cuida tu actitud. ¿Por qué deberíamos decirte algo? No es asunto tuyo. Déjanos en paz. Capítulo 110. Jade cortado. Lo único que has hecho es culparnos. ¿Qué hemos hecho mal? A partir de ahora, será mejor que seas amable con nosotros. De lo contrario, ya no somos hermanos y hermanas. Entonces, Gu Qin le colgó a Gu Qingyang. Gu Qingyang estaba tan enojado que casi estrelló su teléfono contra el suelo. No podía aceptar el hecho de que Gu Qin lo ignorara. Gu Qingyang siempre había sentido que era superior a Gu Qin. Nunca se dio cuenta de que él era el que estaba equivocado. Aunque eran hermanos y hermanas, no tenían derecho a involucrarse en los asuntos personales de Guman y Gu Qin. Sin embargo, pensaban que eran más ricos que sus hermanas, por lo que creían que naturalmente tenían derecho a controlarlas. Gu Qingyang volvió a llamar a Gu Qin, pero ella no respondió. Gu Ning abrió sus ojos de jade mientras caminaba por la calle de antigüedades. Muchos de los objetos eran los mismos de la semana pasada. Había algunos objetos nuevos, pero la mayoría eran falsos. Aunque casi todas eran falsas, había antigüedades auténticas. Además, Gu Ning había tenido mucha suerte desde que había renacido. Después de un rato, Gu Ning encontró una antigüedad con poder a mitad de la calle. Era una tetera arrugada y sucia. Era grande y parecía ordinaria y poco atractiva. Si Gu Ning no hubiera notado el poder que había encima y sabido que era real, también se la habría perdido. Ella lo miró y poco a poco se enamoró de él. El color de la olla era oscuro y espeso. Su material era como el jade. La forma era simple y delicada con un encanto misterioso. Gu Ning no sabía mucho sobre antigüedades, por lo que no pudo determinar la fuente ni el precio de esta tetera. Sin embargo, a juzgar por su intenso poder, Gu Ning creyó que la tetera debía tener una larga historia. Su precio no sería bajo. Oye, ¿cuánto cuesta esto? Preguntó Gu Ning. El dueño del puesto miró la tetera con evidente desagrado. La tetera estaba sucia y llena de polvo. Era grande y fea. No la tiró todavía porque no quería perder dinero. El dueño del puesto miró entonces el rostro de Gu Ning. El precio dependería del interés que Gu Ning tuviera por esta tetera. Si estaba muy interesada, el precio sería más alto, y viceversa. Gu Ning conocía las reglas, por lo que no mostró su felicidad en su rostro, sino que parecía vacilante. En consecuencia, el dueño del puesto no pudo aumentar el precio. 500 yuanes, dijo. Después de eso, se arrepintió un poco. Solo compró ese objeto por el precio de 50 yuanes. ¡Genial! Gu Ning sacó inmediatamente 500 yuanes y se los dio al dueño del puesto. El dueño del puesto se sorprendió de que ella lo comprara tan rápido sin regatear en absoluto. Sin embargo, creyó que debía ser falso, por lo que aceptó felizmente el dinero de Gu Ning. Gu Ning siguió caminando y no tardó en encontrar otro objeto con poder. Era una pintura de paisaje llamada El estanque y la gente. En la pintura, unos pocos trazos revelaban el estilo de vida tranquilo de la gente que vivía en el sur. No había ningún personaje específico, pero podía hacer que otros sintieran la belleza de la vida. Los numerosos sauces que aparecen en el cuadro no fueron pintados con tinta, sino con la técnica creativa de la más típica combinación de estilos chino y occidental. La pintura fue exprimida directamente de los tubos mientras el artista pintaba. El nombre del artista era Wu Guanzhong. Gu Ning sabía que Wu Guanzhong era un famoso artista moderno, pintor al óleo y profesor de arte. Había fallecido hacía varios años. En su última vida, su padre, Tang Zhenhua, poseía un cuadro titulado La nieve de Pekín.
Le había costado 4 millones de yuanes en una subasta. Por lo tanto, este cuadro de paisaje, el estanque y la gente también valdría varios millones. Sería más caro que la nieve de Pekín. Gunin compró el cuadro por 1000 yuanes. Todo el mundo creyó que era falso, porque lo vendían en un puesto. Si el dueño del puesto hubiera sabido que era auténtico, se lo habría vendido a un amante del arte y habría hecho una fortuna con él. Cuando Gunin casi llegó al final de la calle de antigüedades, encontró un vaso de cristal rosa con cabezas de ciervo como decoración. Todavía no sabía la fuente y el precio de este vaso de cristal rosa, pero lo compró porque tenía poder. Gunin pensó que debía leer más libros sobre antigüedades. Aunque ahora podía reconocer las antigüedades reales, no tenía idea de su precio. No quería que la engañaran cuando fuera a venderlas en el futuro. Pagó 1200 yuanes por este vaso rosa. Zhou Zengong se quedó a un lado con emociones encontradas. No sabía si los objetos que había comprado Gunin eran reales o no. Después de todo, solo costaban unos pocos miles de yuanes, lo cual no era nada para Gunin. Sin embargo, él creía que Gunin no gastaría su dinero en eso si era falso. Ella debió haberlos comprado porque pensó que eran reales. Si esas antigüedades eran reales, era insoportable. ¿Cómo pudo Gunin identificar con precisión las antigüedades reales? Zhou Zengong sintió curiosidad y se sorprendió, pero no dijo una palabra. Sabía que la curiosidad mataba al gato. Solo necesitaba saber que Gunin lo había ayudado mucho. Y que le sería leal. Los dos fueron más tarde a la calle del juego de piedras y comenzaron a comprar en la primera tienda como de costumbre. De hecho, había casi todas las materias primas nuevas. La cantidad de materias primas con jade en su interior también aumentó. En la primera tienda, Gunin ya había encontrado 2 materias primas con jade de alto nivel y 4 materias primas con jade de nivel medio alto. Sus tamaños variaban desde una manzana hasta una pelota de fútbol. Había otras materias primas que contenían jade de bajo nivel, pero Gunin no las compró, no porque no le gustara el jade, sino porque quería guardar algo para otros clientes. No tenía intención de cortar las materias primas aquí, por lo que no compró ninguna materia prima de desecho para disimular su comportamiento. Gunin compró 7 materias primas al final. Fue a otras tiendas más tarde y compró de 4 a 6 materias primas con jade de alto nivel en cada tienda. Ahora tenía en sus manos 28 materias primas. Aunque en su mayoría eran pequeñas, valían una fortuna. Pesaban 156 kilos y valían al menos 1000 millones de yuanes. Eran demasiado pesadas para llevarlas en un carro. Sin embargo, como Zhou Zengong estaba aquí, no era conveniente para Gunin ponerlos a todos en el espacio del ojo telepático. Aunque el cliente podía almacenar las materias primas en la tienda, Gunin no quería hacerlo, porque sabía claramente que todas sus materias primas tenían jade en su interior. Ella solo podía dejarlos en el auto y dejar que Zhou Zengong los vigilara. Y ella seguiría comprando algunos en la calle de los juegos de azar de piedra. Esta vez, iba a cortar jade y vender un poco para recaudar dinero. Fin del capítulo.